Vamos a pasar lista. Altamirano. Ya, entonces, ahora sí está completo por el momento. O sea, completo en cuanto a, al número que está conectado y el número que tengo en la lista, ¿no? Los 12 que han dicho presente, los demás tenemos que esperar. Pero vamos, entonces ya tenemos consenso también en medio de la, ¿cómo llamaríamos? Se le llama antiguamente, le llamaban pasar lista, ¿no? Pasar lista. O pasar la existencia. Muy bien. De todas maneras, una o que otra que sea, pues aquí estamos, vamos a orar y voy a pedir a la hermana Aide que nos dé una palabra de oración. Amén, pastor. Soberano Padre, te damos las gracias, bendito Dios, una vez más, Padre Santo. Oh Dios amado, muchas gracias, Señor, por habernos permitido, bendito Dios, acercarnos a ti, Señor, y entender cada día más, bendito Dios, a través, Señor, de tus hijos que has preparado tú, Señor, para podernos enseñar tu palabra, bendito Dios, y crecer en ella, bendito Padre Santo. Gracias, Señor, por cuidarnos cada día más, bendito Padre Salvador. Gracias, amado Dios. Padre amado, seas tú, Señor, dándonos entendimiento, sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Gracias por los maestros y dales también, Señor, sabiduría para que nos puedan, Señor, enseñar cada día más. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Bendice, Señor, también a nuestro pastor Timoteo y a todos los pastores que están allí, bendito Dios, y a mis compañeros. Padre amado, solo tú sabes los propósitos, Señor. En tus manos nos ponemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy Amén. bien. De la temática, hoy ya bueno, estamos en la 7ª semana, sería y nos tocaría antropología desde la Biblia, el sentido de la revelación, la pertinencia y aplicaciones para la iglesia y la humanidad, ¿no? Eh, Creo que esto es un elemento importante, pero lo vamos a hacer la otra semana. Entonces voy a abrir un espacio para poder hablar acerca de la imagen de Dios de una manera mucho más concreta y imagen de Dios desde la perspectiva que se conoce como Imago Dei, ¿no? El Imago Dei, ¿ya? Y desde esa perspectiva también trabajar de repente algunos estos, y creo que ya hablamos, creo, de Salmos y faltaba la nueva creación, ¿no? El nuevo hombre. En todo caso, por ahí también vamos a trabajar este elemento, ¿ya? Bien, entonces, indicando esos detalles, vamos a ir a la selección entonces que tenemos acá sobre la imagen de Dios, ¿no? Y voy a también señalar la otra, son dos, creo que este es la otra, el otro no, este es uno, y acá está el otro, está bien. Muy bien, nuestro hermano Lesamita también está entrando y ya lo pondremos después. Aquí está entonces la lección, la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios se conoce también en teología como el Imago Dei. Imago Dei. Y esta enseñanza sobre el hecho de que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios eh, implica entonces eh, que se discute si el hombre entonces, cuál es la concepción de la idea con respecto a la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Y sobre todo ahora después de la caída, ¿no? La pregunta ¿es el hombre caído todavía la imagen de Dios? ¿No? Y aquí hay algunos argumentos de John Murray que habla acerca de este hecho. Antes de entrar a este aspecto, debo decir que hay varias posturas con respecto a este hecho de la imagen de Dios en el hombre caído. Algunos dicen que el hombre en la caída perdió
la imagen de Dios totalmente, ¿no? Entonces se pone en la condición de que está degradado por completo, ¿no? Otro dice que el hombre en la caída lo que perdió es una parte, o sea, resquebrajado la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios de todas maneras quedó afectada en el ser humano, ¿no? Y hay otros que dicen que, bueno, el hecho del pecado, eh, bueno, no afecta mucho el hecho de la imagen de Dios, ¿no? Y que todos los seres humanos eh, tenemos entonces lo que se llama la imagen de Dios, ¿no? Ahora, hay varias respuestas aquí. Es que Murray dice una de ellas, ¿no? De acuerdo a Romanos 8:29, ¿ya? Y se da respuesta a eso. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Esto implica entonces que los seres humanos no reflejan la imagen de Cristo, pero Dios va a transformar a los creyentes a su imagen, ¿no? Entonces el hombre no tiene y por medio de Cristo recobran la imagen que han perdido. Otro texto, 1 Corintios 15:49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Aquí el uso de llevaremos, que es un verbo en futuro, podría implicar que actualmente no llevamos la imagen de Dios. Ahí está justamente esa postura que les dije, una de las primeras posturas, de que el hombre no tiene la imagen de Dios, ¿no? La perdió. Otra propuesta, Colosenses 3:9-10. Fíjense que se está respondiendo con la palabra, pero de acuerdo a las posturas que existen con respecto a esto. Colosenses 3:9-10. Ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Bien, si la naturaleza del creyente actualmente se está renovando a la imagen de su creador, implica que no alcanzaba y todavía no ha alcanzado esta imagen, ¿no? Aquí viene también el otro asunto, ¿no? No llevamos la imagen de Dios, por otro lado, los creyentes pues todavía no lo han alcanzado por completo Pastor, buenas noches. y están, digamos, en el proceso de alcanzar, ¿no? Pastor, Muy buenas bien, noches. Disculpe la tardanza. ya, está muy bien, ya, correcto. Ya después hablamos, ¿ya? Los que entran, no se disculpen, por favor, ¿ya? Solo entran y escuchan la clase, ¿no? Ya después podemos hablar sobre su asistencia. Bien, decíamos entonces que desde el punto 3, o sea, la tercera propuesta y el tercer texto, dice que todavía no se ha alcanzado la imagen de Dios. O sea, el hombre que perdió la imagen de Dios, ¿ya? Se está renovando todavía y no ha alcanzado completamente la imagen de Dios. Ahora, la cuarta es, debía quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 24:22-24. Implica entonces que la nueva naturaleza, la de los creyentes, es creada en la imagen de Dios. Quiere decir que el hombre no tiene la imagen de Dios, el hombre natural no tiene la imagen de Dios. Por lo menos todos los textos lo van apuntando por ahí.
Y creo que esto es lo que dice Murray en su conclusión. Dice, si algo de la imagen de Dios está siendo restaurada o renovada en el creyente, dice que algo fue perdido. O sea, se perdió, entonces, algo. Otros dicen que no, que se ha perdido por completo. Y Murray dice, nos toca precisar que es este algo que se perdió, ¿no? Entonces, según Murray, en el pecado se perdió algo de la imagen de Dios, no todo, ¿no? No todo. Ahora, pero otros textos también indican que el hombre sigue siendo la imagen de Dios. Aun cuando es pecador, sigue siendo imagen de Dios. Es lo que les mencioné. Esta es otra teoría. O la segunda teoría en todo caso, ¿no? Yo al comienzo hice de los que creen que el hombre está degradado, de los que la segunda de los que perdió parte de la imagen, y la otra, o sea, la primera que perdió toda la imagen, la segunda que una parte de la imagen, y la otra dice que no ha perdido la imagen, ¿no? Ya. Y acá es esa tercera que yo mencioné, acá está como segundo. Un rey dice, entonces, si alguien derrama, no, es un texto de Génesis 9 al 6, y luego va a analizar eso. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y mire que eso aparece en Génesis 9, es decir, después de la caída. Bien. Entonces, aquí da a entender que esa imagen, a pesar de que hay conflictos, y en este caso, por ejemplo, un ser humano que derrama la sangre de otro ser humano, ¿no? Implica, dice que si alguien derrama sangre, entonces otro ser derramará sangre de parte suya, ¿no? ¿Por qué? Para pagar esa cuenta y hacer justicia según esto, ¿no? Según el Antiguo Testamento, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios, o sea, nos remonta al principio. Otro texto dice, cuando ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Miren. Todo ser humano, según estos textos, de esta segunda postura, tienen la imagen de Dios, tienen la semejanza de Dios. Aún sea un pecador no arrepentido, que no es creyente, ¿no? De una misma boca y se proceden bendición y maldición, ¿no? Hermanos, esto no debe ser así. Santiago 3:9. Ambos textos dicen la razón dada por la gravedad de la ofensa de asesinar o de maldecir, o alguien que el ser humano es hecho a imagen de Dios o semejanza de Dios. Ataques contra la imagen de Dios son ataques contra Dios mismo. Ambos textos hablan de hombres caídos en general, sin distinguir entre creyentes e inconversos. ¿Ven? O sea que si uno ofende a un no creyente, está ofendiendo también a Dios, porque es semejante a Dios y es prójimo nuestro también. Y la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo, tanto como debemos amar a Dios. Entonces, si al prójimo no lo amamos, no estamos amando a Dios. Igual, si a ese hombre que es hecho a imagen de Dios lo ofendemos, estamos ofendiendo a Dios. Por eso yo soy bastante cauto y cuidadoso también de hacer juicio en algunos momentos. También a uno se nos puede pasar, ¿no? Y se nos pasa a veces. Pero, por ejemplo, no me gusta decir incrédulo, pagano, pecador, ¿no? Acusarlo de ateo, acusarlo de esa manera, ¿por qué? Porque estoy viendo en esa persona la imagen de Dios, ¿no? Entonces, si yo estoy calificando a esa persona, ya estoy también asumiendo y estoy dañando esa imagen de Dios en él y estoy ofendiendo a Dios también. Entonces hay que tener cuidado desde esa perspectiva, ¿ya? Pastor, Entonces, no hay distinción entre creyentes o inconversos.
Nosotros somos los que hacemos la distinción, ¿no? Decimos, yo soy un hijo de Dios, eres un pagano, ¿m? Malvado, perverso. ¿M? Pero recuerden, es imagen de Dios. Más allá si la perdió o no, ¿no? Criatura de Dios. Bueno. Ahora, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Se puede deducir que de una de las razones por las cuales Dios prohibió que se hiciera imágenes para usar en adoración era que Dios ya había hecho una imagen suya. ¿Cuál es la imagen de Dios? El hombre. Todo hombre, desde esa perspectiva teológica, es a imagen de Dios. Entonces, si alguna persona, y acá creo que hay que usar sabiduría, si alguien te dice, no creo en Dios y no creo que exista, pero compruébame, y yo voy a creer. Compruébame que Dios existe. ¿Ya? ¿Cómo podrías decir tú de dónde y cómo le puedes presentar a Dios? Preséntame a Dios, pues, si verdaderamente existe. Alguien te va a decir así. Es un desafío. ¿Sabes lo que deberías hacer? Bueno, lleva un espejo siempre. Lleva un espejo. ¿Ya? ¿Quieres ver a Dios? Muy bien, mira. Aquí está. Miren este espejo. Miren este espejo. Se ve tu rostro, ¿verdad? Bien. Dios te ha hecho a ti, a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, tu vida, está mostrando esa imagen de Dios. Es decir, el testimonio de que tú vives, ¿ya? Implica que Dios te creó. Y como Dios te creó, Dios es. ¿Mm? Porque tú eres la imagen de Dios. ¿Ya? Aunque tú no quieras creer en Dios, tú eres la imagen de Dios. Has sido hecho por Dios. La mano de Dios está en ti. La vida que respiras, ¿no? La vida que disfrutas, viene de Dios. ¿Alguna otra prueba que quieras? Plantéaselo así. ¿Ya? Y quizás se va a reír, va a decir cualquier cosa, o de repente por ahí se arrepienta, ¿no? De repente por ahí se arrepienta y reconozca eso y caiga a los pies de Dios, ¿no? Y venga a Jesucristo. Pero eso es un buen desafío y hagamos eso, ¿no? Ahora, el cuarto texto que se menciona con respecto a este hecho de que los hombres somos hechos a imagen de Dios. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos, ¿no? Nefesh Hayah. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Mire cómo el texto de Génesis 5, 1 al 3 menciona esto, ¿no? Con respecto a Adán. Adán tenía 130 años y tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Set fue su hijo, hecho a imagen y semejanza de Adán. Y Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, utiliza esas dos palabras que se conocen como endiadis, por si acaso, endiadis. ¿Ya? La endiadis aplica que hay dos palabras y está unida por una conjunción y, ¿no? Imagen y semejanza. Bueno, no siempre está con la conjunción, puede ser imagen-semejanza, ¿no? Ya. Pero acá es imagen y semejanza. Está la endiadices ahí, ¿no? Y esa misma forma también
lo aplica a la creación de Adán y también en este caso al, al nacimiento, o digamos, a haber sido engendrado, ¿no? El hijo de Adán, ¿no? Que va a ser la imagen y semejanza de él. Bueno, entonces uno puede decir que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, ¿no? De nuestro Padre biológico, de alguna manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, de muy muchacho, de niño, me decían que yo era muy parecido a mi padre, a mi papá. Yo no me miro mucho que me parezca a él ahora, ¿no? Algunos todavía me siguen diciendo eso, que me parezco a él. Tengo más la nariz de mi mamá que otra cosa. Eh, y también el cabello. Mi papá tenía el cabello crespo, ¿no? Yo no tengo el cabello crespo. ¿Qué otra cosa tenía? Quizá la mirada. Mi hermana, la menor, la que me sigue, ella sí tiene un poco la mirada de mi papá, ¿no? Yo tengo un poquito la mirada de mi mamá. Entonces, bueno, de todas maneras, soy hijo de ellos, ¿no? Soy hecho a imagen y semejanza de mis padres, para no, diferenciar entre uno y otro, ¿no? Muy bien, entonces hay ciertas características que tenemos nosotros, cada uno que viene de nuestros padres, ¿no? Eso en lo físico, en lo psicológico, en el carácter, podía ser algunas cosas, pero no siempre, porque los hijos no salen igual en el carácter que a nosotros, ¿verdad? ¿No? Tienen su propia característica. Pero en el caso de Adán, la semejanza o imagen de Dios, ¿ya? No habla de la parte biológica, la parte física. Creo que tiene que ver con características más bien que vienen y que son características de Dios, ¿no? Bueno, entonces, por medio de repetir que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y luego especificar que Seth fue a la imagen y semejanza de Adán, se da a entender entonces que Seth también fue a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso creo que es clave, me parece, en el uso dialéctico, ¿no? Si Adán, ¿no?, fue hecho a imagen de Dios y Adán tiene un hijo que es hecho a su imagen y semejanza, el hijo de Adán también es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esa es la conclusión. Muy bien. El quinto texto, 1 Corintios 11:7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Mm? Una vez más, el hombre después de la caída es llamado imagen de Dios, ¿no? En 1 Corintios 11:7. Aquí está este texto que también algunos lo utilizan para tener una apreciación acerca de la mujer, ¿no? Dice que la imagen de Dios la tiene el hombre, el varón, ¿ya? Y la mujer es la gloria de Dios, del hombre, ¿no? Ella no es hecha a imagen de Dios, según ese texto. Pero el texto no dice eso. El texto no me está diciendo que la mujer no es hecha a imagen de Dios, ¿no? Tampoco lo afirma en forma categórica, pero de hecho que cuando fueron creados, dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, ¿no? Es la conclusión. Ahora, la conclusión de estos textos, si en estos versículos el hombre todavía se llama la imagen de Dios, esta imagen o semejanza debe consistir en más que la justicia original que fue perdida. De hecho, como dice el teólogo Herman Bavinck, el hombre no solo tiene o porta la imagen de Dios, sino que el hombre es la imagen de Dios. Y dice él que no puede perder la imagen de Dios sin dejar de ser hombre, porque hemos sido hechos hombres por Dios, ¿no?
Cuando estoy diciendo hombre, ser humano, a eso me refiero. No estamos excluyendo a la mujer. Bien, entonces, de esta conclusión, de esta discusión, digo, la cuestión de si el imago Dei, que es el término latín, fue perdido depende de cómo se define. Así que no se puede hablar de si el hombre sigue siendo la imagen de Dios o no, sin definir en qué consiste la imagen, porque en un sentido sigue y en un sentido está perdido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha perdido de la imagen de Dios en el hombre? Eso es lo que había que buscar, ¿no? Ahora, los luteranos dicen que la imagen consiste exclusivamente en la justicia original, así que la toma por perdido completamente por el pecado, la justicia original. La católica romana dice que la imagen consiste en la espiritualidad, la libertad e inmortalidad, las cuales no se distorsionaron, ¿no?, en la caída. No se perdió nada de su naturaleza creada, solo los dones agregados posteriormente, ¿no? Y las iglesias reformadas dicen que si la imagen se hubiera perdido, el hombre dejaría de ser hombre. Así que el hombre sigue siendo la imagen de Dios porque imagen de Dios es su identidad esencial, su identidad de creación. No puede el hombre dejar de ser imagen de Dios, es lo que quiere decir esto. Ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que la imagen de Dios, en qué sentido y en qué sentido del término nos toca hablar de esto, de la imagen de Dios. Según la reforma o la doctrina reformada, el doble entendimiento del imago Dei, el doble entendimiento de la imagen y semejanza de Dios. Aquí los teólogos reformados hablan de dos aspectos de la imagen de Dios. En el sentido estrecho, la imagen de Dios se perdió en la caída. El hombre perdió la fiel semejanza a Dios en el carácter. Eso es lo que perdió. Sin embargo, en el sentido más amplio del término, la imagen no fue perdida, sino corrompida, distorsionada, manchada y pervertida, ¿no? Muy bien, entonces, estos dos sentidos son los que se utilizan, por lo menos. Este último es el que está en los conceptos dentro de la Confesión de Westminster, ¿no? Hablamos del hombre siendo la imagen de Dios en este sentido amplio y el otro lado es en el sentido estrecho. En el sentido amplio, el hombre tiene capacidad moral, sus hechos son evaluados moralmente, ¿sí? Puede hacer la estructura o lo que es, también la responsabilidad de obedecer a Dios, ¿no? Y también los hombres, todos son imagen de Dios en este sentido, ¿no? En ese sentido de la capacidad moral. De lo que se ha perdido de la imagen de Dios en este sentido estrecho está la conformidad o perfección moral. Entonces el hombre ha perdido esa condición. O la función o desempeño, es decir, lo que hace, ¿no? La habilidad de obedecer a Dios, también, eso es otra cosa que ha perdido. El hombre, aunque es hecho para obediencia, pero con la caída, entonces le cuesta obedecer, ¿no? Ha perdido entonces la habilidad. Y solo en los cristianos se recupera la imagen de Dios en este sentido, ¿no? Un poquito que este hecho del sentido estrecho, ¿no?, que de alguna manera nos da a la idea de que el hombre perdió en la caída, ¿no es cierto?,
la semejanza de Dios en el carácter, ¿no? Y por eso se habla desde esa perspectiva del hombre degradado, ¿no? Y por otro lado también eso de que tiene la imagen pero está distorsionada. Esas son las dos líneas que tiene la reforma. Ahora, otra manera de explicar qué quiere decir sentido amplio y sentido estricto es usar un diagrama, ¿ya? Y vamos a mirar eso aquí. Y considerando el ejemplo de la palabra hijo, el sentido estricto es lo que un padre llama a su propio niño. El sentido amplio sería un término de cariño usado generalmente para distinguirse a una persona menor de edad, ¿no? Entonces, hijo en cuanto a que es tuyo, ¿no? Tu propio hijo, ¿no? Es el sentido corto. Lo amplio sería hijo en nombre de cariño para alguien más joven que tú, ¿no? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿No? Pero no es tu hijo biológico, para decirlo así. Muy bien. Sigue este aspecto de Murray, dice, la doctrina reformada reconoce que no se puede hablar de si el hombre sigue siendo la imagen de Dios o no, sin definir en qué consiste la imagen de Dios. Porque en un sentido sigue y en un sentido está perdido, ¿no? Son los dos elementos que están ahí, ¿no? La imagen de Dios sigue, la imagen de Dios se ha perdido. En esas dos líneas se bamboleamos, ¿no? Un resumen del sentido perdido es la perfección moral que consiste en ciencia, justicia y santidad de la verdad, ¿no? Lo que dice en la página 10 del Catecismo Menor de Westminster. Pero si entendemos la definición de imago Dei en el sentido amplio, la caída no resulta en la pérdida de la imagen, sino en la distorsión de ella. ¿Ya? Y aquí Hochman dice de esta manera. Así que para ser fiel a la evidencia bíblica, nuestro entendimiento de la imagen de Dios debe incluir estos dos sentidos. La imagen de Dios como tal es un aspecto del hombre que no se puede perder, es parte de su esencia, algo que el hombre no puede perder sin dejar de ser hombre. La imagen de Dios, sin embargo, debe también ser entendido como aquella semejanza aquel semejanza a Dios que fue pervertida cuando el hombre cayó en pecado y está siendo restaurado y renovado en el proceso de la santificación, ¿no? Ahora, también aquí se tiene que notar, subrayar que la característica o la restauración de la imagen de Dios perfecta se inicia en una persona con su regeneración. Y solo en las personas regeneradas se empieza a quitar los efectos de la caída y se empieza a ver el carácter de la imagen de Dios en el sentido estrecho. Es decir, ese sentido de se ha perdido, ahora lo has encontrado, ¿no? Y de esta manera ubicamos la doctrina reformada en estos dos extremos, ¿no? Estos dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos? El extremo pelagiano y el extremo luterano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el pelagianismo? La imagen consiste exclusivamente en la naturaleza racional, por ende no se perdió nada. ¿Ve? Pelagio dice, no se perdió la imagen de Dios. Lutero, ¿qué dice? Que la imagen consiste exclusivamente en la perfección moral, por ende se perdió todo, ¿no? Entonces, el uno es la parte natural racional y la otra es la parte de la perfección moral. En una dice, eso lo tenemos, no se ha quebrado. Y acá sí se perdió todo, ¿no? La reforma está en medio, dice, aunque la justicia original se perdió, ¿no? El hombre sigue siendo imagen de Dios.
y en el sentido amplio porque es la esencia de su identidad. La imagen es distorsionada, pero está siendo restaurada en los creyentes, ¿no? Entonces, lo primero dice que la justicia original se perdió, que es parte de la imagen de Dios, entonces sí se ha perdido algo y bastante, pero sigue siendo imagen de Dios. Quizás no completa, pero la imagen de Dios, la expresión de la imagen de Dios está en el hombre, ¿no? Porque esa es su identidad. En todo caso está distorsionado, como dice, pero está siendo restaurada en los creyentes. Entonces, la gente común tiene la imagen de Dios, pero está distorsionada, ¿ya? Y solamente por medio de Cristo es que se restaura la imagen de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué más lo dice? Dice, hay implicancias del doble entendimiento de la imagen para la doctrina de la caída. El entendimiento de cómo empezó el hombre, de qué estatura alta tenía y es necesario para entender la distancia en que cayó la imagen de su caída. Mientras haya sea más hacia la posición al inicio, peor es la caída. Así que somos llamados a revelar la gloria del otro, el soberano del universo que privilegió. Qué privilegio, ¿no? Y si hallamos o si fallamos, cuánta vergüenza también. Así que cuando uno peca está dando un testimonio falso de su creador. Mientras en cómo reaccionas o reaccionarías a leer en el periódico de un asesinato por un miembro de una banda. Es común y esperado, pero si se lee que el hijo del presidente asesinó a alguien, nos parece más grave, ¿no? Y llama más la atención. El hijo del presidente tiene una posición privilegiada y por ende se espera más de él. Dios por eso no dijo, hagamos pecadores a nuestra imagen, ¿no? Entonces no es esa idea, ¿no? No captamos entonces la tragedia del pecado a menos que entendamos o entendamos el honor y la gloria que fueron perdidos, ¿no? Honor y gloria que son parte de la imagen de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, la doctrina de Pelagio, que él dice que el hombre no heredó el pecado original, mejor dicho, no hay pecado original, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay ningún pecado o una naturaleza pecado que pase a otro hombre, ¿no? Es lo que dice Pelagio. Bueno, la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice que sí, que el pecado pasa de generación en generación, ¿no? Afectó a todos. Ahora, en cuanto a la imagen, dice consiste en la agencia moral nada más y la excelencia moral o conformidad moral es adquirida por elección voluntaria. El hombre decide. El hombre tiende al bien o al mal, ¿no? Ahora, pero en los reformados insiste que no hay neutralidad moral. No moral implica obligación de conformarse a la voluntad de Dios. En el sistema de Pelagio, Dios no nos juzga por nuestra naturaleza pecaminosa, sino solamente por nuestros hechos. Entonces no podríamos ser juzgados por el pecado de Adán, pero tampoco podríamos ser juzgados como estando en Cristo, con su justicia contada a nuestro favor, ¿no? Estaríamos entonces en esperanza. Ahora, el arminianismo clásico tomó una posición básicamente pelagiana. Claro, cuando habla de que el hombre toma su decisión, ¿no? Que él define. ¿En qué consiste el imago Dei entonces ahora? Muchos escritos acerca de esto, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Mientras toda la creación refleja la gloria de Dios y las características suyas, según Génesis 1, 26 al 28, es claro que el hombre
es una categoría aparte entre los seres creados. Y solo el hombre, por definición, tiene la imagen de Dios, el imago Dei. Ahora, pero Génesis 1 no nos da una lista de características de la imagen de Dios, ¿no? Eso lo deducimos estudiando las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características? Aquí hay algunos aspectos. Por ejemplo, la naturaleza intelectual y racional, ¿no? Muchos identifican la imagen de Dios como las características del hombre que son distintas de las de los animales. El hombre es consciente de sí mismo y tiene la capacidad, ¿no? Para realizar ciencia, conocimiento, pensamiento, razonamiento, usa raciocinio y por supuesto sus acciones, ¿no? Dice Babic, la imagen de Dios se revela en las habilidades y los poderes con los cuales el espíritu del hombre ha sido dotado. El hombre se levanta del nivel de las imágenes y entra al reino de los conceptos y las ideas por medio del pensamiento, lo cual no se puede entender como un movimiento del cerebro, sino que tiene que considerarlo como una actividad espiritual. El hombre deduce lo general de lo particular, pasa del nivel de lo visible a lo invisible, forma ideas de lo verdadero, lo bueno, ¿no? Lo malo, lo hermoso. Todas estas habilidades y actividades tienen su punto de partida y su centro en la autoconciencia, por la cual el hombre se conoce y por medio de la cual el hombre lleva dentro de sí un sentido imborrable de su propia existencia y la peculiaridad de su naturaleza racial y moral. Todas estas habilidades y actividades son características de la imagen de Dios. Entonces ya nos va diciendo aquí que esa imagen de Dios está en la existencia humana, ¿no? Es parte de la naturaleza racional y moral del hombre, ¿no? Bien, lo que hay que tener en cuenta ya y enfatizar que porque los ángeles también tienen inteligencia, ¿no? Tienen cierta capacidad, ya, pero hay unos factores aquí, ¿no? De los datos bíblicos, entonces, con respecto a esto. Y ahora, ¿qué quiere decir entonces ser creado a la imagen de Dios? ¿No? Frecuentemente la respuesta se reduce a lo que el teólogo cree que es lo que se separa o que es lo que separa a nosotros como seres humanos del resto de la creación, ¿no? Tal planteamiento a menudo resulta en un enfoque en la racionalidad humana, en nuestro raciocinio que refleja a Dios. Pero ese enfoque es peligroso también. Quizás el peor es la tendencia a promover la razón como otro aspecto de la personalidad, ¿no? También están las emociones, está la imaginación, ¿no? Y posiblemente eso nos lleve a, pues, a confiar en el raciocinio humano, ¿no? Entonces también hay que tener ese cuidado, ¿no? Yo creo que hay otro aspecto aquí que hace, digamos, real la imagen de Dios en el hombre, ¿no? El toque de Dios. Y yo lo llamaría más bien de esta manera, uniéndolo bíblicamente al texto de Génesis 2:7. El soplo de Dios. O sea, unir este hecho de la imagen de Dios en el hombre a partir del soplo, es decir, que Dios sopló sobre el hombre, proyectó su carácter en el hombre, ¿no? Al soplar aliento de vida. Eso quiere decir que hay un toque de Dios en el hombre,
que se refleja en su imagen, en su ser, ¿ya? Y lo hace un ser humano, ¿no? Entonces, la vida viene de Dios, ¿no? Y ahí está la esencia de lo que es el imago Dei, la imagen de Dios, ¿no? Ahora, lo que es restaurado por ser creado de nuevo, esto es lo que debió de haber sido destruido por la caída y por ende eso es lo que pertenece a la imagen original. Según Juan Calvino, se enfatiza estas cualidades en el Catecismo Menor de Westminster y otros también mencionan, ¿qué cosa? La justicia, la santidad, el conocimiento verdadero. Esto es la imagen de Dios en el sentido estrecho, la que se está siendo restaurada progresivamente en Cristo, según estos textos, ¿no? Colosenses 3:10. Y se ha puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de Cristo. Y ponerse en los pajes de la nueva naturaleza crea a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, Efesios 4:24. Entonces, al comentar sobre el conocimiento original del hombre, Louis Roberts dice que necesitamos conocimiento, no podemos vivir sin ello. Necesitamos no tan solamente las piezas, sino también un marco de referencia. En otras palabras, necesitamos el contenido, las piezas, y un contexto, el marco de referencia. Adán, tal y como Dios lo creó, tenía a los dos. Baby dice que el conocimiento original del primer hombre implicaba que Adán recibió un conocimiento adecuado para sus circunstancias y para su llamamiento, ¿no? Y que su conocimiento fue pues un conocimiento puro, veía y apreciaba como tal y como era realmente fruto de tal conocimiento de la verdad, la justicia y la santidad, ¿no? Así que Adán recibió el conocimiento adecuado para su circunstancia y su llamamiento. Y el conocimiento fue conocimiento puro, de hecho, que fue así al comienzo, ¿no? Pero el catecismo de Heidelberg, en contraste, dice que la relación en manera inversa, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, ¿no? Para que podía conocer a Dios, su creador, ¿no? Esa era la idea, y para que vaya rectamente. Ahora, el hombre entero, cuerpo y espíritu, refleja la imagen de Dios. Berkhoff dice, el cuerpo también constituye una parte de la imagen porque la Biblia dice que el hombre no solamente el alma fue creado en la imagen de Dios, ¿no? Vuelvo a repetir, lo hizo, lo formó, ¿no? Dios, con sus propias manos. Ferguson, Calvino, Murray, Stripley, Bacon y Hoekman están de acuerdo que el hombre refleja la imagen de Dios en el cuerpo también. Irónicamente, Machen no está de acuerdo. No todos los teólogos están de acuerdo también, ¿no? En las posturas. Cada uno tiene su propia postura. El Salmo 94:9 nos dice, ¿acaso no oirá el que nos puso las orejas? Ni podrá ver el que nos formó los ojos. En contraste, el Salmo 115, 4-6 dice que los siglos tallados tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, ¿no? Ahora, por eso las capacidades humanas son reflejos de capacidades divinas, ¿no? Y de acuerdo con lo anterior se incluye capacidades físicas, tanto como las capacidades intelectuales, como vemos en el Salmo 94:9, ¿no? La habilidad única de los seres humanos a conocer a Dios, a responder activamente y al usar lenguaje, pensar, ejercer dominio sobre la creación más baja, todas estas cosas imitan el conocimiento, lenguaje, pensamiento y dominio originales de Dios y que contribuyen a la habilidad humana de presentar la presencia de Dios en la tierra de forma activa.
Otra manera de decirlo es que el hombre es análogo a Dios, ¿no? Porque estamos hablando de analogía o semejanza, ¿no? Y van en paralelo de una manera. Nuestro conocimiento es análogo a su conocimiento. Nuestra capacidad de hablar es análoga a su capacidad de hablar. Hablamos porque Dios habla. El hecho de la habilidad de comunicarse es un aspecto importante de nuestra identidad de ser criatura en el pacto con Dios. Pero por la caída esta capacidad está distorsionada, como dice Santiago, ¿no? Muy bien. El fuego, la lengua es como un fuego de un mundo de maldad. Así que tratar de ubicar la imagen de Dios en una sola parte del hombre, en lugar del hombre entero, cuerpo y alma, eso sería muy difícil. Y además, estar parcializando al hombre o partiéndolo, cosa de que no es lo correcto tampoco, ¿no? Hay que estudiar al hombre en toda su totalidad, en toda su complejidad, ¿no? La voluntad o libre albedrío es citado como un aspecto importante de la imagen de Dios, pero hay que definir eso qué quiere decir, ¿no? También la inmortalidad es considerada por algunos como parte de la imagen de Dios, ¿no? Hegelman dice, el hombre fue creado a la imagen de Dios y parte de esta imagen es inmortal. Es decir, tanto los justos como los injustos vivirán para siempre. Sin embargo, junto a Machen y otros, no estamos convencidos de que Adán haya sido creado por un cuerpo inmortal. Apocalipsis dice que los dichosos que están entre la ciudad celestial son aquellos que tienen el derecho al árbol de la vida. Mientras que en Génesis dice o dijo, no vaya a ser que extienda tu mano su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Por eso Dios expulsó al hombre de ese lugar, ¿no? Y esto habla pues entonces de separar la cuestión del estado creado y la muerte, que es la paga del pecado, ¿no? Así que ese pecado no hubiera ocurrido si Adán no hubiera pecado, ¿verdad? Dicen que si Adán no hubiera pecado, su cuerpo habría sido hecho inmortal, de manera que Hodge escribe, si el apóstol cuando dice que hemos llevado la imagen del terrenal, se refiere a que nuestros cuerpos actuales son como el cuerpo terrenal, se refiere como el cuerpo de Adán, perdón, tal como fue originalmente constituido. Entonces su cuerpo, ¿ya?, necesitaba ser transformado para que quedara idóneo para la inmortalidad. David dice que Adán no poseía la vida eterna, que no se podía corromper y no se puede morir, pero en su lugar recibió una inmortalidad preliminar cuya existencia y duración dependía del cumplimiento de una condición, ¿no? Timoteo 6:16 nos dice, equivocadamente declara que solo Dios tiene la inmortalidad, ¿no? De la historia en Génesis parece que el hombre no fue creado ni inmortal ni mortal, ¿no? Génesis 2:17 y 3:22. Pero con la posibilidad de llegar a ser el uno o el otro depende cómo respondería a Dios. Fue creado para la inmortalidad en lugar de con la inmortalidad. Dios es inherentemente inmortal, pero el hombre es derivadamente inmortal, recibiendo la inmortalidad como un regalo o como gracia de Dios. Romanos 2:7. Ahora, si el hombre, según Hegelman respondiendo, si el hombre fuera creado para la inmortalidad y con la inmortalidad, entonces es posible que algunas personas sean mortales. Aunque no estoy de acuerdo con que la existencia de personas mortales sea el resultado lógico de la posición que describe Baby, Koch y Harris. Sus explicaciones tampoco me satisfacen, dice Hegelman. Respecto a 1 Timoteo 6:16, Dios es el único que tiene inmortalidad en sí, en la misma manera que es el único que tiene existencia en sí mismo. Pero esto no quiere decir que nada más exista ni que nada más tenga inmortalidad, porque Dios puede crear seres con otras características, ¿no?
Bueno, también por otro lado nos dice que la imagen de Dios es corporativa. Los creyentes reflejan corporativamente la imagen de Dios. Eso quiere decir que se refleja en la comunidad, ¿no? En Génesis 1:26, el divino Dios, no el nosotros, es reflejado en ellos, Génesis 1:27. Un individuo en la comunidad de creyentes donde se comunica y ama y ejerce sus dones refleja la gloria de Dios. Mejor que lo que puede hacer estando solo, porque como hay un mandamiento, dice, ¿no?, sobre este asunto, ¿no? Y el varón y la mujer glorifican a Dios mejor que el uno o la otra solos, porque por el diseño y designio de Dios los creó así, en dos géneros, ¿no?, complementarios, como algunos dicen, ¿no? No pudiera uno solo llevar a cabo el mandato de llenar la tierra y juzgarla. Dios dio ciertas habilidades y puntos fuertes a cada uno, ¿no?, estando unidos, ¿no?, para que funcionara mejor. Bueno, ahí está entonces este aspecto de la imagen de Dios, ¿ya? La imagen de Dios entonces en su totalidad solo puede ser vista en la humanidad como una comunidad entera, ¿no? Es decir, la comunidad de fe se ve, y claro, no se desfecha tampoco el hecho del hombre ser individuo, ¿no? Que es parte de la comunidad también, ¿no? Ahora, pero también el concepto que van desarrollando acá sobre la imagen de Dios, dice, no es el hombre individual, ni siquiera el varón y la mujer juntos, sino que la humanidad como una totalidad es la imagen de Dios en su pleno desarrollo. Entonces la imagen de Dios es demasiado rica para ser representada completamente por un solo ser humano, ¿no?, por más dotado que sea. La imagen solo puede ser expresada en su profundidad y riqueza en la humanidad entera con sus millones de miembros. Muy bien, entonces acá este documento nos está diciendo, ya, bueno, no nos da la definición exacta, pero ya nos entra al asunto de que hay ciertas posibilidades que nos permiten conocer que es la imagen de Dios. Eso quiere decir que no es un concepto definido totalmente y que hay varias formas de verla, ¿no? Aquí hay una definición funcional de la imagen de Dios, ¿no? Es la vigerregencia. Como hemos mencionado, entonces en Génesis no nos ha dado una lista de las maneras en que el hombre se asemeja a Dios. No hay una lista, ¿no? Esto entonces se tiene que deducir por medio del estudio bíblico. Una investigación del contexto histórico y literario ha arrojado más luz dentro de la idea de imagen de Dios y enfatizando la función de la imagen. Por ejemplo, en el Próximo Oriente Antiguo, la investigación del significado que tenían las imágenes y el epíteto imagen de Dios, antiguamente en el Medio Oriente, ha arrojado luz sobre lo que Génesis 1, 26 y 28 enseña de la creación del hombre y de su papel en el mundo. Y el siguiente punto, primero notamos que según la ideología real difundida en el mundo antiguo, y especialmente en Egipto, el rey es la imagen de Dios y como tal lo representa ante sus súbditos, ¿no? Pratt, otro teólogo, dice, a la imagen y semejanza de Dios era una frase común en aquel tiempo, pero se usaba exclusivamente para la realeza. El emperador era la imagen a quien debería aprender la voluntad de Dios en el cielo y traerla a la tierra. Todos nosotros tenemos este papel. Es así porque Adán fue creado como rey y sobre la creación y bajo el rey soberano, subrayando su realeza. Lucas lo llama hijo de Dios, Lucas 3:38. En la ideología real oriental solo el rey se consideraba imagen de Dios y así se representa a Dios. Pero ya vimos cómo la Biblia habla de todas las personas como imagen de Dios. Lo segundo, los reyes del Próximo Oriente Antiguo tenían una práctica
de erigir imágenes, es decir, estatuas suyas, ¿no?, en los terrenos de su reino. Mientras iba conquistando y tenía un imperio grande, el rey no podía visitar cada parte. Y ha dejado esos restos, ¿no? Un planteamiento para definir imagen de Dios es preguntar cómo funcionaban las imágenes en el Antiguo Testamento, por donde el Antiguo Oriente, cercano Oriente. Básicamente las imágenes representaban sus objetos. El mejor ejemplo viene de la cultura de la realeza. En la antigüedad los reyes solían crear imágenes de ellos mismos y colocarlos en todas partes de su reino para recordar a la gente de su autoridad y presencia. Dios creó a los seres humanos en tal manera que ellos en igual manera representarán la presencia de Dios en la tierra. Los seres humanos reflejan entonces la historia de la presencia de Dios en la tierra, ¿no? Y de una manera, ninguna parte de la creación hace esto, ¿no? La imagen trae gloria a la original. Mientras más imágenes haya, más es la gloria que Dios recibe. También mientras estas imágenes se encuentran en más áreas del mundo, también se aumenta más la gloria que se da a Dios, ¿no? Por otro lado está también el mandato cultural de Génesis 1:28, ¿no? Richard Pratt dice que necesitamos cambiar como pensamos de Dios acerca, cambiar como pensamos de Dios y a pensar en Él como emperador. Cambiemos cómo pensamos en la tierra, el lugar donde Dios está estableciendo su imperio o reino. Cambiemos cómo pensamos de nosotros mismos, no como insignificantes, sino como aquellos que llevarán a cabo el reino de Dios. En nuestras culturas, cada quien busca lo suyo, pero Dios nos diseñó con un propósito más allá de nosotros mismos. Avanzando, el reino de Dios es la esencia de quienes somos como cristianos, no un apéndice. Muy bien, y así entonces el hombre creado por Dios, de acuerdo a este texto de Génesis 1, 26 a 28, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre o al ser humano su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y lo bendijo con estas palabras: sed fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, domínenla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien. Ahora vamos entonces a diálogo con respecto a esto, a ver si se ha entendido, y luego para ir al descanso. A ver. Pastor, Sí, usted dijo, o no sé si era la posición de Pelagiano, que ya. solamente el hombre, o sea, el varón, sea imagen de Dios, pero más adelante la Biblia nos dice que varón y hembra. Sí, Entonces, no, esa no es la posición de Pelagio, es una postura que hay de evangélicos ultraconservadores, mm, donde dan la prioridad al varón, ¿no? Como tal, y que Dios le ha sí, dado la autoridad total al hombre y por lo tanto la mujer tiene que estar sujeta al hombre, ¿no? pero Ella dice es... en Génesis 2:23, donde aclara Dios, ¿no? Que dice, desde el 21, 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo Ujú, al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta ujú, será llamada varona porque del varón fue ajá, tomada. Entonces significa que si el hombre fue formado de la tierra y la mujer, o sea, y el hombre prácticamente es formado, ¿no?, de la tierra a imagen de Dios, y la mujer formada de la misma
de la misma carne que procede de la tierra, ¿no? Entonces sería más lo mismo. Claro, sí, Ujú. somos lo mismo, pero esta posición, Está porque es una malinterpretado. posición, ¿no? No estamos diciendo nosotros que eso sea así, ¿no? Ujú. Yo mismo estoy en contra de esa posición que existe en algunos, inclusive tengo ahí un libro de teología sistemática que habla de eso. Y todavía lo afirma, dice, ¿no? Sí, pues. Con perdón de las hermanas, pero no crean, pero no tienen la imagen de Dios ese, ¿no? El hombre es el varón, es el que tiene la imagen de Dios. La mujer tiene la imagen o la gloria del hombre, dice, ¿no? ¿Y de dónde basan esto? Este texto de 1 Corintios, cosas que hemos leído anteriormente, ¿no? Estoy Mm, buscándolo por acá, ¿no? Que aparece ese texto eh, como un enunciado, pero que no necesariamente es una afirmación, es una posición, es una ¿no? posición. Es Ujú. una posición, sí. Acá está, ¿ves? 1 Corintios 11:7. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios. Mientras que la mujer sí debe cubrirse la cabeza, ¿no? Y porque ella es gloria del hombre, ¿no? Entonces, a esa posición se añade o concluye de que la mujer entonces no es hecha a imagen de Dios. Voy a buscar después del descanso, voy a buscar ahí Pero ese es carne de su documento carne. para Dice. enseñarles que en un libro de teología sistemática dice eso. Ujú. Esta es una posición, ya hemos dicho, de una postura ultraconservadora, ¿no? Sí, basta. No es de Pelagio, por si acaso. Justo estaba desarrollando en mi tarea de ahora en cuanto a la creación del hombre y la Ya, condición del hombre, pastor. Ha sido bien amplio y muy bonito al entender y casi todo lo he sacado de Génesis 1, 2 y 3, en la caída ya. del hombre por la desobediencia. Y ahí está en mi tarea que lo mandé. Ah, ya, qué bueno. Ya. Ujú. Entonces va a complementar esto también, ¿no? Les voy a mandar este de Natalie Carrey, Antropología Teológica. Muy Está bueno. interesante eso, pastor. Sí, sí. Ujú. Pastor, y con respecto a cuál sería su postura sobre si el cuerpo creado por Dios, no con Adán, si fue inmortal o mortal, fue creado de esa forma. Algunos dicen que sería, digamos, muy difícil, ¿no? Entender a un hombre inmortal, ¿no? Que el hombre, de todas maneras, tenía su limitación de vida, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Hay otra postura que, ¿no? Que dicen que el hombre, originalmente fue hecho inmortal. El pecado lo llevó a la mortalidad, ¿no? Es decir, porque la muerte entró ahí, ¿no? Entonces el hombre ya tiene un límite cronológico, si se quiere, ¿no? Entonces todo hombre tenemos que pasar por el trance de la muerte, ¿no? No podemos evitarla, ¿no? No vamos a vivir aquí eternamente, ¿no? Por lo menos en esta naturaleza o en esta vida terrena que está contaminada por la naturaleza pecaminosa, ¿no? O por el pecado. Entonces, A través de la desobediencia, pastor, ahí encontró la muerte prácticamente el hombre, porque si no, claro, ciertamente hubiera vivido. claro, como digamos, esa muerte que habla de una muerte espiritual, pero que Ujú. también habla de su total extinción, ¿no? Y por eso que también la Biblia habla de la restauración, ¿no? O de lo que llamaríamos la transformación, ¿no? De nuestro cuerpo, para que recibir un cuerpo de gloria, ¿ya? Y para que esto mortal se transforme En o inmortal. reciba lo inmortal, ¿no? ¿No? Ujú. Reciba la De acuerdo. inmortalidad. A través del Como plan de fue, Dios. claro, eso como fue a la original, como fue al comienzo, ¿no? Entonces, en Cristo recibimos la inmortalidad, ¿no? Pero, pastor, en Cristo lo recibimos, pero se hace efectiva cuando viene Cristo por segunda vez, ¿no?
Bueno, ya es otra cuestión ahí, sí, de hecho se va a hacer efectiva, pero ya lo tenemos, pues. La vida eterna no es lo que vamos a tener, ya tenemos la vida eterna en Cristo, ¿ya? Entonces, estamos siendo revestidos en el nuevo hombre, ¿no? Perfeccionados en el nuevo hombre. O sea, si nosotros pensamos que solamente en esta tierra, pues logramos la salvación, ya. Y ahora nos vamos a ir, cuando pasemos acá y recibamos la transformación y seremos entonces completos. En alguna manera, eso es parte del rescate de la redención, es decir, seremos transformados en la última, digamos, en el último proceso de haber sido rescatados, ¿no? ¿No? De la redención. Entonces seremos redimidos de la muerte, seremos redimidos de esa condición de pecado y estaremos libres de eso, ¿no? Cuando estemos ya libres de todo eso, ya bueno, se completa, pues, ¿no? Pero no significa que allá recién lo vamos a completar. Estamos procesándolo, ¿ya? Y por eso que acá hablamos de la nueva vida. Estamos hablando aquí del nuevo hombre en Cristo. Entonces ahí está la transformación, ¿no? Y aunque en este cuerpo no va a heredar, ¿no? La eternidad no hereda cielo y la tierra, este cuerpo, pero sí el cuerpo transformado, ¿no? ¿No? El cuerpo renovado. Ese sí va a hacerlo. De todas maneras, entonces, no le, no le planteemos este cuerpo como que si fuera el cuerpo de pecado. Es que todavía estamos en este trance, ¿ya? En la naturaleza que también sigue dominada por el pecado, ¿ya? Cuando pasemos de eso y se venga la manifestación de los hijos de Dios, entonces la corrupción a la que ha sido sometida la naturaleza también pues desaparecerá y también la naturaleza será transformada, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver con el tiempo escatológico, ¿no? O sea, la nueva creación, el reino de Dios, ya total, pero que hoy ya empezó ya con nosotros, ¿no? Ya Jesús dijo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y eso está ahí, el reino de Dios está entre nosotros, ¿ya? Si no, pues entonces, ¿para qué hablar del reino de Dios? ¿Para qué hablar de transformación? ¿No? Si solamente eso se espera pues al final, ¿no? Entonces acá estaríamos viviendo en nuestro pecado, ¿no? Y cada vez diciendo, bueno, pues entonces todavía soy pecador y es la gracia de Dios que me ha salvado, pero sigo pecando. No funciona así, no es así. Tiene que ver con una naturaleza que va transformándose y que va llevando hacia eso que seremos finalmente, ¿no? ¿No? Todavía no lo hemos logrado, lo dice Pablo mismo. Sigo, ¿no? Sigo hacia la meta suprema, es decir, sigo en el camino, ¿no? Perseverando. Lo único que nos queda es eso, perseverar. Pastor, pastor, Bueno, ¿alguien más? sí, pastor, le habla hermano César Chávez. Aquí estoy buscando en la parte que mandó en PDF, en la antropología, teología fundamental. También habla de una parte de, digamos, de la creación del hombre, o la imagen del hombre, perdón, que dice en qué consista este ser imagen de Dios. Es un tema conflictivo, en que Sí. se corre del peligro fácilmente de atribuir al texto lo que ni siquiera pasó por la imaginación del autor. El sentido literal parece obvio y lo indican las palabras siguientes: para que domine el hombre es imagen, porque lugarteniente de Dios en la creación, dice acá. Ahora, llama la atención en este versículo la reiteración del verbo creó, 3 veces en un versículo muy breve, dice acá, y tal vez con ello se quiere incluir la singularidad de acto creador y la dignidad de ser humano. Ahora, para acabar, sabía por otra parte de que hay 2 formas de ser hombre, y las 2 como imagen de Dios, macho y hembra los creó. Ahora, dice, de aquí arranca la igualdad,
esencial entre el varón y la mujer, en cuyas manos pone Dios en gran misterio de la reproducción de la vida humana, dice acá, pastor. Ujú. Claro, lo que Dios iba a formar es una comunidad, ¿no? Una humanidad. Y esa humanidad a imagen de Dios, ¿no? El pecado lo afectó y lo está recuperando ahora en Cristo, ¿no? Y en Cristo vamos completando eso, ya no en regresión, ¿no? No es que estamos en regresión, sino estamos en un progreso, ¿ya? Para ser semejante a Él, ¿no? Y ese nuevo hombre, entonces tendrá que cumplir esa función que el hombre Adán no pudo lograr, ¿no? Con las condiciones respectivas, ¿ya? Entonces, ese carácter, esa forma de la imagen de Dios en el hombre está ahí, ya hemos dicho, puede ser muchas formas, muchas cosas, como el hecho del soplo de Dios, ya hemos dicho, como su justicia, el aspecto moral, todos estos son ciertos también, ¿no? Y debemos aspirar hacia eso. Es lo que un poco también de paso predicamos en las iglesias, ¿no? ¿No? El comportamiento, ¿no? El ser de la nueva naturaleza o el ser revestidos en Cristo, ¿no? Generalmente lo espiritualizamos y no nos damos cuenta que eso tiene que reflejarse en nuestra vida, ¿no? Y aparte de eso, pastor, que la parte espiritual casi no lo tocamos y lo vemos como que si fuese, no, eso no se puede tocar, solamente Padre y Hijo, lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, pero la parte espiritual lo dejamos a un lado. Y cuando eso es lo fundamental, porque el día del venir del Señor, la Biblia y también los mismos ponentes y en los libros que nos han mandado, vamos a convertirnos en inmortales. Y es el Claro, espíritu es el que se salva, es el espíritu el que va a ser ascendido al cielo. claro. Wow. Pero también recuerden que es el hombre total, ¿no? Transformado, ¿no? No Mientras solamente el estamos en espíritu, esta vida. claro, no solamente el espíritu, o sea, lo vemos a veces en esa dimensión y por eso yo hablo de eso, de la espiritualización del mensaje, ¿no? Ujú. Entonces pensamos que es un asunto de Dios conmigo, ¿no? Nada más, ¿no? ¿Ya? Pastor, Y lo que haga humanamente eso no afecta, y no, sí afecta, mi relación Claro, con porque Dios no todo tiene tienes que que ver. someterlo a santidad. Claro, exacto. El sentido lo ha dicho, ¿no? Perseverancia en la santidad. Sí, hermano Pablo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Pastor, estaba leyendo un libro, pero no tengo en mente el autor, ¿no? Casualmente estamos analizando ahorita la naturaleza del ser humano, pero en ese libro no menciona que el ser humano nunca va a ser imagen y semejanza de Dios porque Dios es espíritu, ¿no? Y el ser humano es hombre, nada más, es carne. ¿Cuál es, pastor, su punto de vista de usted? Ya. Por eso mismo, por esa posición, es que muchos predican que tenemos que tener una posición espiritual, ¿no? Y buscar lo espiritual, porque Dios es espíritu. Y ahí hay una anomalía, ¿no? Una anomalía, porque si bien el hombre es pecador, ¿ya? Y es hecho terreno, ¿no? Sacado de la tierra, ¿ya? También es un ser espiritual. Y como ser espiritual se relaciona con Dios. Entonces, ¿qué lo relaciona? Porque posiblemente eso lo haya perdido. Y ahí está otra clave también, ¿no? Que esa característica que está en la imagen de Dios, de la relación que el hombre tenía con Dios, por el pecado se quebró. Se quebró esa comunión. Recuerda que el hombre fue expulsado, ¿no? Y entonces pasó a obtener ciertas características o ciertos aspectos para poder relacionarse con Dios. Y Dios entonces por eso los cubre a ellos, ¿no? Por ejemplo, porque estaban desnudos. ¿De qué estaban desnudos? De la gloria de Dios.
¿no? Se había sido despojado la imagen de Dios de ellos. Entonces, esa imagen de Dios implica que Dios, por ejemplo, si bien conoce el bien y el mal, pero no ha experimentado el bien y el mal, porque es Dios. Y no lo puede experimentar, porque si Dios podía pecar, entonces no sería Dios, ¿verdad? Dios no puede pecar, ¿ya? Entonces, eso creo que es un elemento que el hombre perdió, esa inocencia, esa capacidad de que no, que, digamos, parte de esa naturaleza, y lo dijo Aide, aunque no está en el texto así, pero que habla de santidad, de la consagración para con Dios, ¿no? Entonces el hombre podía producir eso, pero al quebrar esa condición, el hombre entonces ya no puede, ha probado lo malo, ¿ya? Ahora puede comprobar qué es lo bueno y lo malo por la experiencia, ¿ya? Probó el pecado y eso lo aleja ahora de esa naturaleza, porque el único que no ha pecado es Dios. Entonces Dios es perfecto y el hombre fue hecho perfecto en esa dimensión, pero cayó de su perfección y por lo tanto perdió su condición, ¿no? Delante de Dios. Y ahí viene ya lo demás. Bueno, algunos dicen el concepto de no, la imagen de Dios está ahí todavía. Sí, pero no se manifiesta por completo. Eso perfecto está en Cristo y está en proceso para los que son creyentes. Para los creyentes, para la iglesia, en Cristo estamos siendo perfeccionados para ser a la imagen del nuevo hombre. Por eso me gusta mucho eso que habla Pablo sobre el nuevo hombre o sobre el nuevo Adán, y haciendo esas comparaciones, ¿no? El Adán, del primer Adán y el segundo Adán, o el viejo Adán y el nuevo Adán. Entonces, creo, la misma recurrencia, ¿no? El hombre siendo transformado en Cristo a su nueva naturaleza, ¿no? Y recuperando lo que fue en el original, en el comienzo, al origen, al comienzo de la creación, ¿no? Entonces creo vamos por ahí ese camino. Creo que ahí es donde podemos plantear el asunto de la imagen de Dios, ¿no? Semejanza, imagen de Dios, el hombre, ser perfecto, perdió esa imperfección, porque eso lo unía a Dios. Pues ahora estamos en Cristo siendo perfeccionados, ¿no? Sí, pastor, imagen y semejanza se refiere a la vida racional que podemos razonar, tenemos el intelecto, voluntad, emociones, y hemos perdido pues la santidad moral, el ser bueno, el estar sin pecado. La También perfección, pues. también al crearnos hemos sido encarnados de los atributos comunes que tenemos con Dios, ¿no? Como que teníamos en principio, ¿no? Santidad, fidelidad, misericordia, amor. Así es. Eso. Bien, César. Sí, exacto. Cuando dice que el hombre, entonces es hecho la mujer es hecha del hombre y es ella, entonces también la contraparte, ¿no? Tiene su misma naturaleza, ¿ya? Por eso el hombre dice, bueno, en el texto dice varona. Ya he dicho que ese texto no es correcto. Esa traducción no es correcta, es mujer, ¿no? Entonces ella será llamada mujer porque del hombre salió. Y no podemos hacer ese juego de palabras que aparece en el hebreo, ¿ya? Porque el texto dice, ella será llamada Isha, porque de Ish salió. ¿Ya? Ish es varón, Isha es mujer, ¿ya? Entonces es un juego de palabras en el hebreo, ¿ya? Que no tenemos en nuestro castellano. En el inglés sí está, ya lo he dicho varias veces. Entonces, woman y men,
Woman es mujer, men es hombre. Woman, men, ¿no? Entonces, sí tienen una relación, ¿no? Pero en el castellano no hay una palabra que tenga esa misma semejanza. Entonces, se inventó la palabra varona. Varona. Sí, pues. Si tú vas al diccionario, el diccionario dice qué cosa, varona, una mujer ahombrada, ¿no? Sí. Varona significa mujer ahombrada, ¿ya? Entonces, no sería lo mismo, pues. Si se dan cuenta, no es lo mismo, pues, ¿ya? Entonces, mejor llamar mujer, ¿no? Entonces, ya saben, mujer de Dios, no le digan varona de Dios, ¿no? Porque no suena bien. Me va a gustar. No, no. Vamos ahora entonces al descanso. Ya me está. Sí, mi idea era más tiempo. Bueno, por acá. A comer. Muy bien, sí. Vamos entonces. Ahora me ganó porque manda. No, mandar no es problema con eso, ¿no? El hombre y la No, mujer no tienen la capacidad de estar juntos y decidir juntos, ¿no? el hueso de Y tu en hueso. parte es cierto también que el hombre, a veces el hombre dice, no, yo soy la autoridad y al final la que manda es la mujer, ¿no? La No es práctica es así, aunque para teóricamente reclame y en otros casos sí lo hacen tan efectivo que el hombre impone, ¿no?, su autoridad de una manera estricta y radical. Eso tampoco es correcto, ¿no? Porque a veces le dan a su esposa, ¿no? Y le gritan y la tratan mal y van también y hasta hay maltrato físico, ¿ya? Y pasa como si nada, ¿no? El maltrato físico no es parte de la autoridad tampoco, por si acaso. Eso sí es pecado, ¿no? Así que más bien en la relación, finalmente, ambos tienen que tomar las decisiones juntos, ¿no? Los dejo entonces unos minutos, 10 minutos y vamos al descanso, ¿ya?